Buenas noches. Hoy vamos a hablar hallando gracia ante los ojos de Dios. ¿Está listo? Señor, queremos hallar gracia delante de tus ojos. Queremos, Señor, que fijes tu mirada en nosotros para que tú veas, Señor, lo que hay, no solamente en nuestro cuerpo físico, sino también en el corazón. Gracias, Señor, porque todo lo escudriñas, todo lo sabes y todo lo puedes, Señor. Nosotros solamente nos disponemos a ti. Guíanos, Señor, y ayúdanos. En el nombre de Jesús, amén. Hallando gracia ante los ojos de Dios. Génesis 6, verso 8. Génesis 6, verso 8. Nos dice aquí, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y dice aquí, lo que Noé encontró de Dios, encontró la gracia. Y encontramos que Dios puso sus ojos en Noé y se agradó de él por su buen comportamiento, por su buena conducta y por la fe que tenía hacia Dios. Era el único hombre que buscaba a Dios en su tiempo. Y nos dice además que Noé siempre obedeció a Dios, porque en ese tiempo, recuerde que no había mucha gente que buscara a Dios. De hecho, solamente Noé. Aquí podemos ver que Dios miró a Noé y halló gracia. Halló Noé gracia ante los ojos de Dios y le agradó principalmente su obediencia, su buen comportamiento, su buena disposición para Dios. Bueno, yo creo que en este tiempo, yo creo que Dios encuentra mucha gente que cree en Él. Aquí habemos un buen número de personas que creemos en Dios, ¿verdad? Y imagínense, en todo el mundo, pues hay muchísimos. Vamos entonces a conocer que Dios fija sus ojos en aquellos que le agradan, en aquellos que lo buscan, en aquellos que aman su nombre. Ellos encuentran la gracia de Dios. Porque otros ni siquiera, fíjese bien, ni los ve. Y si los ve, es para reprenderlos. Observamos cómo Dios fija sus ojos en quien encuentra el agrado de Dios. ¿Y usted ha sentido que usted agrada a Dios? ¿Y se complace el Señor? ¿O dirá, no, mejor que no me mire porque de todas maneras nos mira en lo que andamos haciendo? Pero agradarlo ya es diferente. Encontrar a Dios o complacer a Dios es tener también su aprobación. Es por eso que debemos de saber que es importante tener su gracia. Principalmente lo que Dios otorga es aquellos que son de su agrado. Ahora, ¿qué es la gracia de Dios? La palabra gracia en el hebreo es kahen, o sea, la palabra es K-J-E-N, kahen. Espiritualmente hablando es encontrar la bondad, el favor de Dios, ser agraciado ante Dios y recibir sus favores. La raíz primaria de la gracia es K-J-A-N-A acentuado N, Hanam.
es propiamente inclinarse, o sea, lo que hizo Dios fue inclinarse en bondad hacia un ser inferior, o sea, nosotros. ¿Para qué? Para favorecerlo, para concederle favores. Es también implorar, es moverse a favor mediante una petición. Dios se mueve con la oración que le hagamos. Es orar, o sea, de parte de nosotros, orar y hacerle peticiones a Dios. Y luego Él lo que hace es compadecerse, apiadarse y hacer y tener más bien misericordia. Gracia en el griego es charis, charis así como se oye, J-A acentuado R-I-S. Y aquí es gracia gratificante, concretamente espiritual. Específicamente es la influencia divina sobre el corazón. Y desde luego esto se refleja en la vida del creyente. Aquí está la gratitud de Dios. Aquí está algo especial de Dios que nos está aprobando, que se agrada a Dios de nosotros como Noé agradó a Dios, y recibir sus favores, prevenirlo, también lo previno, lo alertó, le dijo lo que iba a suceder. Hay cosas que el Señor a veces nos dice y nos orienta, nos favorece. Y el verbo primario de gracia es jairo, así. También habla de ser felices, estar alegres, estar calmado y estar bien. Específicamente, como dar un saludo al encontrarse con alguien y despedirse. Regularmente esto lo hacemos, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? Y se saludan. Ejemplo, decirle que estés bien, que Dios te bendiga. O también decirle qué contento estás alegre, me da gusto verte, o que te vaya bien, que tengas salud. Encontramos una cita, por ejemplo, en Jeremías, ahí en el capítulo 31, verso 20, muy significativa, donde Dios se refiere a Efraín y le da toda la gracia. Dios le da la gracia, o encuentra gracia delante de Dios. Jeremías 31, verso 20. Y vea de qué manera le dice Dios: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? Mire qué bonitas palabras. ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Oiga, que así se expresara el Señor de cada uno de nosotros. A lo mejor sí se expresa. ¿Lo cree? Efraín fue hijo de José, de donde viene la palabra efreteo, de ahí su descendencia, de la tribu de Benjamín. En la traducción
la palabra de Dios para todos nos dice: ¿acaso no es Efraín mi hijo querido? ¿No es mi hijo preferido? Mire, Dios tiene hijos preferidos. Aunque le he reprendido mucho, de verdad que siempre está en mi corazón. Lo amo profundamente y siento una gran compasión por él, dice el Señor. ¿Sabe por qué? Porque en cada reprensión que Dios le hacía, él respondía y se sometía y obedecía. Y Dios se expresa de esta manera. Encontramos en el Antiguo Testamento las palabras: si he hallado gracia delante de tus ojos. Otra frase que encontramos: y encontró gracia delante de Jehová. Son palabras importantes, interesantes, conmovedoras. Se me trabó la lengua. Eso significa que encontramos el favor de Dios. Y se siente uno bien cuando encuentra uno el favor de Dios. ¿Se agrada a Dios de nosotros? ¿Se compadece Dios de nosotros? ¿Se alegra Dios al vernos? ¿Extiende su misericordia? ¿Otorga sus favores? Yo creo que sí. Dios es bueno, ¿verdad? La gente se acerca a Dios a veces por pura conveniencia, a ver qué le da Dios, pero no aprenden a vivir por fe o encontrar la gracia de Dios. Dios va a poner sus ojos en alguien cuando ve su misión, su obediencia y su fe. Cuando nosotros expresamos nuestras palabras de gratitud, de alabanza, de adoración, porque nosotros somos adoradores, en espíritu y en verdad, y lo podemos hacer donde querramos. Podemos orar a Dios en todo tiempo. Oramos por nuestra salida, por nuestra llegada, nuestras actividades. En esta ocasión que fuimos de misiones acá a Zamora, es una iglesia que apenas tiene 1 año, y testificamos allí en una plaza, y allí anduvimos con los de allá y los que fuimos de acá, y andábamos mi esposa y yo allí compartiendo la palabra. Llegamos a una casa y estaba saliendo un señor, un hombre, y le dije: buenas tardes. ¿Qué se les ofrece? No, pues queremos compartir algo de la palabra de Dios. ¿Usted conoce la Biblia? Pues un poco. ¿Le gustaría conocer más? Y se quedó pensando, dice: pásenle. Y ya, entramos allí en su cuartito. Ahora sí, díganme. Y vaya que recibió del Señor. Hasta oramos por él y lo invitamos a las reuniones y se quedó confortable. Vaya, esos son momentos tan especiales, ¿verdad? Que da gozo, da alegría. Llegamos a una florería y a veces pensamos que la gente no nos recibe. Llegamos: ¿cómo está? ¿Cómo están haciendo ramitos de flores? No, pues que sí, mire qué bonitas flores, etcétera, etcétera. Y ahí empezamos y empezamos a hablar del Señor. Ay, qué bonito, y ¿conoce de Dios? Pues no mucho. ¿Ha leído la Biblia? No. ¿Le gustaría leerla? Sí. Y allí más o menos
le dimos la introducción, ya nos despedíamos y le da una flor a mi esposa. Son detalles bonitos, ¿verdad? Dios se manifiesta de una u otra manera, pero orábamos a Dios: Dios, abre camino y llévanos con las personas adecuadas, indicadas. Íbamos pasando por otro lugar, estaba un soldado allí, yo creo que era cuartel, no sé, y le dije: ¿puedo ir con usted? Le dije en señas, y dice: sí. Y me acerqué a él: oiga, yo sé que está de guardia, pero me gustaría darle un folleto. Ah, gracias, gracias. ¿Ha leído la Biblia? Pues no he tenido mucho tiempo. Le regalo una. ¿De veras? Sí. Y le regalé la Biblia. Y bueno, no era mucho tiempo que hablar con él, pero la gente, sabiéndole expresar de la palabra de Dios, reciben. Nadie nos negó. Cuando Dios ve nuestro corazón, nuestra entrega, cuando observa Él la dedicación, cuando hacemos su voluntad, el Señor se agrada. Hasta el Señor nos puede decir: hijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Y usted qué le pediría? Sabiduría, ¿no? Pues sí, está en la Biblia. Dijo Salomón, ¿qué le dijo Dios a Salomón? Salomón, pídeme lo que quieras. ¿Qué quieres que te dé? Y pidió sabiduría, ¿verdad? Es muy esencial la sabiduría. Allí en 1 Reyes 3:5, allí lo encuentra. Si hoy el Señor te dijera: pide lo que quieras, que yo te voy a dar. Y ya, pues ya lo expresaron: no, dame sabiduría. Está bien. A lo mejor algunos paciencia. A lo mejor otros dirán: no, pues dame amor. A lo mejor otros: no, pues dame dinero. Otros, pues los jóvenes: dame una esposa o una novia. Otros: no, pues dame un buen carácter. ¡Qué bueno! A ver, levanten la mano los de buen carácter. Todos no tienen buen carácter. Nadie levantó la mano. Ah, allá hay uno. A ver, levanten la mano los que tienen buen carácter. No hay muchos, mire. Y no lo hacen con libertad, No, lo hacen a duras penas, acá como que si les... así andan. Por ahí les recomiendo una de mis prédicas acerca del carácter. Es más, lo pueden encontrar ahí en mi Face, la acabo de subir. El único requisito que Dios pide: no dudar, tener fe. Cuando nos acercamos a Dios, crea que lo encontramos, que Él está, que Él nos oye. Encontramos de su gracia. Y todo aquel que haya gracia delante de sus ojos, solamente es cuestión de pedir. Y pedir bien, claro, desde luego. En Lucas 11, verso 10, Lucas 11:10 nos dice: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Mire, qué seguridad, qué confianza. Cuando el pueblo de Israel estuvo en opresión en Egipto, Dios se acordó de su pueblo y decidió liberarlos. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia por su pueblo de Israel, por las promesas, por el pacto que había hecho en Jacob. Desde Jacob, desde Abraham, de Isaac y Jacob. En Éxodo 2,
verso 23. Éxodo 2, verso 23 nos dice: y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. O sea, se acordó de lo que había pactado con ellos y los ayudó. Dios ya no quiso más dejarlos en prisión. Por eso es que llamó a Moisés para que los liberara. Y el pueblo liberado de Egipto avanzó en el desierto, y en el desierto Dios probó su corazón. Pero Dios los encontró, fíjense bien, tercos, idolatrados, endiosados y rebeldes, y decidió tratarlos fuertemente. O sea, después de haber hecho tantos milagros Dios, todavía el pueblo se hicieron otros dioses. Dios les mandó pruebas, como sentir hambre y sed. Sintieron el calor y el frío, además de los peligros latentes, pero aún así Dios no los desamparó y les dio lo que necesitaban. Este pueblo se rebeló. Eran puros problemas en el desierto con Moisés y Dios. A pesar de haber visto lo estruendo del monte, los relámpagos, la nube del día, el fuego por la noche. Pero para alcanzar de su gracia, deberían de arrepentirse, dejar la apostasía. La gente, para acercarse a Dios, debería o debe dejar las cosas malas. La gente, para acercarse a Dios, en aquel entonces, como hablamos un poco la semana pasada, deberían de santificarse para encontrarse con Dios. Y si no lo hacían, Dios se alejaba de ellos, o si se acercaban demasiado, se morían por la santidad de Dios. Por eso es que los ojos de Dios pide limpieza. Éxodo 19, verso 10. Éxodo 19, verso 10. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Al Señor le gusta la limpieza, ¿verdad que sí? También le gusta que nos bañemos, que nos peinemos. Pues que dice aquí que laven sus vestidos. Eso de lavar sus vestidos, pues lávense todos, ¿verdad? Santificar, del hebreo kadach, así, kadach, C-A-D-A acentuado, S-H. Santificar, kadach, es observar como limpio, apartar, celebrar y consagrar. Dedicar, preparar,
y prometer purificar y ser santo. Vayamos al verso 11, de ahí de Éxodo 19, verso 11. Y dice aquí, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Esto indicaba que Moisés debería pintar, ahora sí, vámonos diciendo así, bueno, más entendible. Debería pintar una raya para indicar los límites, como cuando ha visto ustedes las cintas amarillas que ponen ahí y dicen, no pase, y si pasa es por su propio riesgo, vaya, no pase por su propia seguridad. Imagínense alrededor del monte, letreros, digamos, vamos suponiendo, peligro, santidad a Jehová. Todo el monte. En el verso 13, vea lo delicado que era. Verso 13, no lo tocará a mano, porque será apedreado o aseteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Era peligroso acercarse a Dios. Pero nadie subía más que Moisés. Y solamente Moisés llegaba hasta él y hablaban cara a cara. O sea, hablar cara a cara era sin límites, vaya, no había obstáculos, no había nada, no es que estuviera viendo su cara. O sea, como quien habla a su compañero. Dios en su gloria llamó la atención al pueblo. Irrumpió y despertó al pueblo en la madrugada, todo el mundo durmiendo. Y hubo un estruendo, todos durmiendo, nadie velaba, nadie estaba de guardia. Y vaya, que tuvieron miedo el pueblo. Éxodo 19, verso 16. Llegó el día, Dios le había dicho, en 3 días, al tercer día voy a ir, voy a estar. Pero como que si nadie le creyó. Dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Esas bocinas venían del monte. ¿Cuántos han visto una tormenta que se acerca, pero de esas tormentas fuertes? Pues todo el mundo la hemos visto, ¿verdad? Que nomás se ven los relámpagos en las nubes negras y se ven tan fuertes los relámpagos y dicen, ¡ay, qué tempestad viene! Nubarrones y relámpagos, algo parecido o tal vez más fuerte. Moisés corrió y se puso enfrente del pueblo y se puso al mando para que no fueran a rebasar los límites, para que no llegaran al monte. Y en el Éxodo 19, verso 17, Éxodo 19, 17, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios.
y se detuvieron al pie del monte, a cierta distancia. Toda la gloria de Dios estaba ahí, en el monte. Verso 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre el fuego, sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. Híjole, qué tremendo. No lo imaginamos, ¿verdad? ¿Te lo imaginas? Para el asombro de muchos, bueno, como les decía, el pueblo dijo: Moisés, habla tú con Dios. Mira, tú habla con él y tú ven y nos dices todo lo que te dijo y nosotros vamos a obedecer. El pueblo le tenía miedo a Dios. Y solamente Moisés iba y hablaba con Dios. Verso 19. Y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dios llamó a Moisés desde el monte y le dijo Dios a Moisés: Moisés, sube al monte. Y Moisés obedientemente iba. Y todo el pueblo miraba a Moisés que subía al monte. Verso 20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. En esta primera visita o entrevista que hizo Moisés al monte, le habló que el pueblo solamente obedeciera y que no traspasara los límites y que el pueblo se santificara. Posteriormente, las demás subidas que hizo Moisés, en una ocasión me puse yo a ver cuántas veces subió Moisés y fueron como 12 veces. Subía Moisés, bajaba Moisés, otra vez lo llamaba, otra vez. En 2 ocasiones fueron muy prolongados los días, hasta 40 días. Y el pueblo, en otra ocasión, el pueblo se desenfrenó porque Moisés no regresaba. Hicieron sus ídolos y toda la cosa. Y le dijo Dios: Moisés, baja porque tu pueblo se ha descarriado. O sea que cuando el pueblo se descarriaba era de Moisés. Y cuando se portaba bien era de Dios. ¿Usted quiere ser de Moisés o de Dios? Mío no, ¿para qué lo quiero yo? Apenas puedo conmigo. No, yo soy de Conchudo Olivares. No, sea de Dios. De Dios. Nosotros somos voceros nada más. ¿A qué iglesia vas? Conchudo Olivares. Voy a casa de oración, allí donde predica el pastor Chuy Olivares. A veces la gente viene nada más a ver al pastor, fíjese. Son tan idólatras la gente, que bárbaro. Sí, de veras, en una ocasión vinieron unas personas y venían de Estados Unidos y por ahí un hermano le dijo, los puso hasta adelante porque dijeron que eran pastores. No, venimos a ver al pastor, somos pastores, queremos hablar con él. Ya se pusieron hasta adelante y el pastor no se dio cuenta, pues él estaba, dice, ay hermanito, por favor, decía el pastor, hay gente que nomás viene a verme. ¿Qué es lo que me ven a mí? Vean a Dios, no a mí, ¿yo qué?
Ay, esos hermanitos de plano, dice, son idólatras. Idolatran al hombre. No, hombre, se pusieron tan enojados. Yo me di cuenta, entonces le dije, le dije, y cuando se terminó la reunión, le dije, si vayan a saludar al pastor. ¿Ya oyó lo que dijo? Que nada más veníamos a verlo y bien enojados se fueron. O sea, que sí venían nada más a verlo. Usted no venga a ver al pastor, venga a escuchar la palabra de Dios. Amén. Tantos idólatras que hay. Hay el ungido de Jehová, hay el apóstol, hay el arcángel, ya hasta patriarcas hay, ya, bueno, ya hasta dioses hay. Allá por Zapotlanejo dicen que un pseudo apóstol les dijo que ya eran dioses. Le digo, ni a siervos inútiles llegan y andan diciendo que son dioses. ¡Qué bárbaro, oiga! Si de veras se les da un poquito de cuerda y se elevan. Verso 21. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos, y también dice, también que se santifiquen los sacerdotes, que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Qué peligroso era acercarse a Dios. ¿Qué podemos aprender de todo esto? En todas esas escrituras, que le faltaba o no había gracia de Dios. Claro que sí había. Lo que quería era Dios prevenirlos para que no murieran por no estar santificados y por su desobediencia. Dios quería un pueblo, sí, obediente, ordenado y santo. Dios dio los mandamientos para ordenar al pueblo, para que el pueblo no anduviera suelto y sin ley y sin mandamientos. Un pueblo sin ley, sin mandamientos, es un desorden. Deuteronomio 11, verso 8. Nos dice, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos entréis a posesión de la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darle a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. O sea, una tierra de abundancia. Dios se hizo manifiesto en sus leyes y sus mandamientos para que les fuera bien. O sea, nos va bien si obedecemos la palabra del Señor. Desde el momento en que el Señor da los mandamientos, era para conducirse a un pueblo ordenado, que supiera vivir correctamente, que supiera entregarse a Dios, que viera a Dios como el Rey y Señor de sus vidas. Pero vamos a ver allí en Deuteronomio 10, verso 12. Vea, Deuteronomio 10, verso 12. Y nos dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí,
de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Ahí están las instrucciones del Señor. Dios lo que dio fue precisamente los estatutos, bueno, las leyes. Y Él declaró quién era, cómo era Dios y qué hace Dios. Dios, en su misericordia, es bondadoso, misericordioso y que perdona la maldad del hombre. Vamos a Éxodo 34, verso 6. Y vea lo que dice Dios. Y pasando Jehová, Éxodo 34, verso 6. Y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. O sea, él mismo estaba hablando. Y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. ¿Sabe por qué? Porque Moisés tuvo miedo de morir. Por eso dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Todavía esta otra pregunta: Señor, ve con nosotros, no nos dejes solos. Porque es un pueblo de dura cerviz. Sabía bien que el pueblo era tremendo. Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Moisés fue un gran hombre, un intercesor. Moisés había pedido, la gloria de Dios, la presencia de Dios, o ver su rostro. Pero, ¿cuántas veces Moisés oyó solamente su voz? Pero Moisés quería verlo. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Ya lo veremos. Lo vamos a ver. Si lo viéramos ahorita, nos desmayamos. Mejor cuando seamos transformados en gloria. Dios se manifestó poderoso, pero pasivo con Moisés. La gloria de Dios se revela o se reveló en amor, en misericordia, compasión. Porque ¿sabe qué? Moisés era un hombre de fe, un hombre que llegaba a Dios, hablaba con Dios. Entonces el amor y la misericordia de Dios son los atributos de Dios que marcan su bondad, su perdón para todo aquel que cree y haya gracia delante de sus ojos. Por eso es que nosotros podemos honrar a Dios dándole gloria y obedeciendo sus mandatos, sus mandamientos. Dios, en su inmensa misericordia, quiere que participemos de esta misma gloria, de su bondad. Zacarías 12:10, rápidamente. Zacarías 12, verso 10, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. El profeta Zacarías llama
al Espíritu Santo, espíritu de gracia y de oración. El espíritu de gracia y de oración es cuando el Espíritu de Dios es derramado sobre nosotros y nos hace orar. El espíritu de gracia la recibimos cada uno de nosotros. Los ojos del Señor están atentos a nuestras peticiones. Cuando nosotros oramos, Dios pone atención en lo que oramos y Él oirá y nos verá y responderá de acuerdo a su perfecta voluntad. ¿Qué es lo que nos dice entonces el Señor ahora? Que nos acerquemos a Él confiadamente para hallar socorro. Hebreos 4:13. Anótelo, por favor. Nada puede ocultarse. Bueno, en Hebreos 4, del 13 al 16, anótelo. Nada puede ocultarse ante Dios. Él sabe todo. Sabe lo que hablamos, sabe lo que hacemos. Nos identificamos con Él. Ante Él no podemos pasar desapercibidos, porque Él siempre está presente. No podemos tener secretos ante Él, porque nos conoce íntimamente. Para que Él pueda compadecerse de nosotros, debe de, precisamente, sabe Él que tenemos disposición para Él, y Él sabe cuando oramos y las intenciones que tenemos. Nos da consuelo, porque Él es nuestro Señor. Puede compadecerse de nosotros. Y la oración es la manera de acercarnos a Dios y hallar gracia delante de sus ojos. ¿Cuántos quieren hallar gracia delante de sus ojos? Amén. Vaya confiadamente al trono de su gracia y encuentre los favores de Dios. Encuentre el oportuno socorro. Amén. Bien, pues Dios le bendiga.